Noviembre de 1989, Ciudad de México. El hermano del presidente firmó los documentos de compra de la segunda fábrica de autobuses más grande del país. No era ingeniero, no era industrial, era el hermano del presidente. Y en el México de ese momento, eso era suficiente para comprar cualquier cosa. No era poco lo que compraba. Massa había fabricado más del 80% de los autobuses urbanos de la Ciudad de México. Sus trolebuses silenciosos recorrían cada eje vial de la capital. Su planta en Tultitlán era réplica exacta de la fábrica de Mercedes-Benz en Mannheim, una de las 10 plantas de autobuses más grandes del mundo. Luego llegó febrero de 1995. El hermano del presidente fue detenido, acusado de asesinato y lavado de dinero. Y Massa, la empresa que movía a millones de mexicanos cada día, quedó sin dueño, sin rumbo y sin futuro. ¿Cómo termina una fábrica que movió a una ciudad entera en manos de un hombre que nunca fabricó nada? No fue la competencia, no fue la tecnología, fue algo más viejo que la industria misma, el poder usando las empresas como moneda personal. Tultitlán, Estado de México, 1944-1998. Esta es su historia. En 1944, dos hermanos americanos llegaron a la zona norte de la Ciudad de México con un negocio claro en mente. No venían a explorar, no venían a especular con terrenos ni a abrir una tienda de importaciones. Venían a fabricar, específicamente a fabricar las carrocerías de los autobuses que una ciudad en expansión acelerada necesitaba con urgencia creciente. Se llamaban Shepard, y la empresa que fundaron llevó su apellido con la naturalidad de quien no necesita esconder su origen. Shepard Hermanos. La Ciudad de México de 1944 era una ciudad que ya no cabía en sí misma. La industrialización de la posguerra, la migración del campo a la capital, el crecimiento de colonias que se extendían hacia el norte y el oriente más rápido de lo que cualquier planificador urbano podía prever. Todo eso generaba una demanda de transporte público que los vehículos disponibles no podían satisfacer. Los autobuses que circulaban eran importados, caros de mantener, difíciles de reparar con refacciones que venían del extranjero. Alguien tenía que fabricarlos aquí. Los hermanos Shepard decidieron que ese alguien serían ellos. Lo que hacían en su planta no era el autobús completo. Fabricaban la carrocería, la estructura exterior, el casco, la forma visible que los pasajeros reconocían como autobús, el ensamble mecánico y eléctrico, los motores, las transmisiones. Eso se hacía en otros talleres, con otras manos, bajo otros contratos. Era una división del trabajo pragmática para una industria que en México todavía aprendía a caminar. Shepard hacía el cuerpo, otros ponían las entrañas. Durante 15 años eso funcionó. No de manera espectacular, no hay registros de récords de producción ni de contratos que hicieran historia en esa época, pero funcionó con la solidez discreta de los negocios, que saben exactamente qué hacen, para quién lo hacen y por qué les pagan por hacerlo. Para mediados de los años 50, Shepard Hermanos era una presencia establecida en el mercado de carrocerías de autobús en la capital del país. Entonces llegó 1959. Y con ese año, una decisión que cambiaría todo. La Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, SOMEX, la institución financiera de desarrollo del Estado mexicano, que ya había nacionalizado otras empresas y que administraba un portafolio de participaciones en docenas de sectores de la economía nacional, adquirió formalmente Shepard Hermanos el 10 de septiembre de 1959. El negocio americano se convirtió en empresa paraestatal mexicana. El apellido extranjero fue reemplazado por un nombre que no dejaba lugar a dudas sobre la identidad de la nueva propietaria. Mexicana de Autobuses, C.A. de C.B. Massa. Había algo paradójico en ese origen que nadie mencionó en los comunicados oficiales. La empresa que el Estado mexicano presentaba como su apuesta por la industria nacional de autobuses había nacido de capital estadounidense, había aprendido el oficio bajo dirección extranjera y ahora recibía tecnología bajo contrato con otra empresa americana, Fitzjohn, fabricante de autobuses de Michigan, cuyo diseño del Roadrunner fue la base del primer modelo propio de Massa. El Correcaminos 37
S100. El nombre lo decía todo en clave popular: Correcaminos. No un nombre técnico, no una denominación burocrática, no una sigla que nadie pudiera pronunciar en la parada del camión. Un nombre que cualquier mexicano de cualquier colonia identificaba de inmediato con velocidad, con movimiento, con llegar. El Correcaminos tenía 37 asientos, motor GM673T en línea turbocargado, transmisión Spicer de 5 velocidades. No era el autobús más moderno del mundo. Era una adaptación cuidadosa de un diseño ya probado, ajustada a las condiciones del mercado mexicano, por gente que había aprendido a fabricar carrocerías en esa misma ciudad durante 3 lustros. Funcionó. La gente subía, la ciudad se movía. Lo que Massa todavía no tenía en esos primeros años era la planta que haría de su historia algo que el mundo podría reconocer. Las instalaciones heredadas de Shepard eran suficientes para comenzar, no para lo que la ciudad más grande de América Latina iba a exigirle en las décadas siguientes. Esa planta se construiría en 1972, y cuando se construyera no habría en América Latina nada comparable a lo que levantarían en Tultitlán. Hay una manera de decirle al mundo que vas en serio. No es un discurso, no es un comunicado de prensa. Es construir una fábrica que no tenga nada que envidiarle a las mejores del mundo, y hacerla exactamente igual a la mejor que conoces, piedra por piedra, sección por sección, hasta que quien la visite no pueda distinguir si está en el Estado de México o en el corazón industrial de Alemania. Eso fue lo que Massa hizo en 1972. Tultitlán no era un nombre que apareciera en los mapas turísticos. Era, y sigue siendo, un municipio del norte del Estado de México, parte del cinturón industrial que bordea la Ciudad de México por ese lado. Bodegas, parques fabriles, carreteras anchas diseñadas para camiones de carga, aire que huele a metal y a asfalto caliente. No era un lugar hermoso, era un lugar útil, y para Massa era exactamente el lugar correcto. La planta que construyeron en Tultitlán no fue una improvisación ni una adaptación de lo disponible. Fue un proyecto de ingeniería con un modelo de referencia preciso. La fábrica de Mercedes-Benz en Mannheim, Alemania. No una inspiración vaga, no una influencia estilística, una réplica estructural. Las áreas de producción, la disposición de las líneas de ensamble, la lógica de flujo entre secciones, la infraestructura de soporte técnico, todo diseñado siguiendo el esquema de una de las plantas de transporte pesado más reconocidas de Europa. El resultado habló por sí solo. Para 1980, cuando la planta alcanzó su mayor extensión, Tultitlán era una de las 10 fábricas de autobuses más grandes del mundo. No de México, no de América Latina, del mundo. Con capacidad instalada para producir 10 autobuses integrales por día, más 10 autobuses sobre chasis por día, en un solo turno, con líneas de ensamble que sumaban 32 estaciones organizadas en 4 secciones, con sistemas de aire comprimido, áreas de corte y maleado, talleres de pintura y zonas de prueba que replicaban los estándares industriales europeos en un municipio del altiplano mexicano. Y la producción confirmaba lo que la infraestructura prometía. Entre 1976 y 1979, bajo la dirección de Leopoldo Mantecón Gutiérrez, ejecutivo formado en Ford, quien trajo a Tultitlán la disciplina de producción de la industria automotriz privada, Massa superó por primera vez las 1000 unidades anuales. Autobuses foráneos de lujo que llevaban el nombre Somex en la frente y que las grandes líneas de transporte del país, 3 Estrellas de Oro, Grupo Estrella Blanca, adquirían con la confianza de quien sabe que el producto no va a fallar en la carretera. El catálogo de esos años era la mejor prueba de la ambición de Tultitlán. El Somex S2030 y sus variantes, con motor Detroit Diesel 8V71 y transmisión Spicer de 4 velocidades. Eran el autobús foráneo estándar del México de finales de los 70. Confiable, resistente, presente en rutas que cruzaban el país de norte a sur, pero por encima de ellos estaba el Somex S5000. 41 asientos, motor DD8V71 de 318 caballos de fuerza, acabados de primera, aire acondicionado, transmisión de 4 velocidades, y su versión S5000 equipada con sanitario a bordo.
Lujo inusitado para el mercado mexicano de esa época. La demostración de que Tultitlán podía fabricar no solo lo funcional, sino lo aspiracional. Al mismo tiempo, en su taller de servicio en Coltongo, Massa establecía contacto con Mercedes-Benz Alemania, ensamblando algunos vehículos alemanes, aprendiendo de cerca cómo operaba la marca cuya planta habían copiado en Tultitlán. Para exportar, también había espacio. A inicios de los 80, Massa enviaba unidades modelo 2031, 49 pasajeros, hacia Perú, la fábrica del Estado de México llegando a Sudamérica. En 1980, quien visitara Tultitlán vería una planta que no pedía disculpas ante ninguna del mundo. Una fábrica construida con la convicción de que México podía fabricar al estándar de Mannheim y que lo estaba demostrando con números reales, contratos reales y autobuses que rodaban por las carreteras de un continente. Lo que nadie en esas líneas de ensamble calculaba era que la planta que habían construido para durar décadas llegaría a su crisis más profunda, no por un fallo técnico, sino por la mano de alguien que nunca había puesto un pie en una línea de producción. Hay un sonido que define a una ciudad. En la Ciudad de México de los años 80 y 90, ese sonido era el rugido del diésel, el estruendo constante de motores que aceleraban, frenaban, volvían a acelerar en el tráfico imposible de los ejes viales. Era el ruido de millones de personas moviéndose, el precio acústico de ser la ciudad más poblada del hemisferio occidental. Pero había otro vehículo en esas mismas calles que no hacía ese ruido, que no hacía casi ningún ruido. El trolebús Massa avanzaba en silencio, sin motor de combustión, sin escape de gases, conectado a los cables eléctricos que corrían sobre los ejes viales con la discreción de quien no necesita anunciarse para llegar. Los pasajeros subían, el vehículo arrancaba con una suavidad que ningún autobús de diésel podía replicar, y la ciudad pasaba por las ventanas sin el traqueteo familiar de los otros camiones. Era una experiencia de transporte diferente, más limpia, más silenciosa, más digna. En una ciudad que en esa época no se caracterizaba por ofrecer ninguna de esas tres cosas en su transporte público. Massa fabricó esa experiencia durante más de una década. El contrato con el Sistema de Transporte Eléctrico de la Ciudad de México, STE, convirtió a Tultitlán en el principal proveedor de trolebuses del país. No el único, pero sí el más importante, el más consistente, el que entendía mejor lo que el sistema necesitaba, porque llevaba años construyéndolo. En total, Massa entregó más de 700 trolebuses al STE, una cifra que por sí sola habla de la escala de esa relación y del lugar que esos vehículos ocuparon en la infraestructura de movilidad de la capital. También fabricó trolebuses para el único otro sistema que existía en el país, el trolebús de Guadalajara, testimonio de que lo que se hacía en Tultitlán no era exclusivamente para la capital. La tecnología que usaban esos vehículos no era mexicana de origen. Primero llegaron los sistemas electrónicos Toshiba, japoneses, precisos, confiables. Luego Mitsubishi reemplazó a Toshiba en generaciones posteriores. Era el mismo patrón que había definido a Massa desde sus orígenes. Tomar lo mejor disponible en el mundo, adaptarlo a las condiciones mexicanas y fabricarlo en Tultitlán con manos del Estado de México. No era dependencia, era pragmatismo industrial, y funcionaba. El momento técnico más ambicioso llegó en 1985. Massa construyó un prototipo de trolebús articulado para el STE, un vehículo de 2 secciones conectadas, capaz de transportar significativamente más pasajeros que las unidades convencionales, diseñado para las rutas de mayor demanda de la ciudad. El STE evaluó ese prototipo junto a otro fabricado por una empresa competidora, Moyada, que había construido el suyo ensamblando 2 trolebuses existentes. La diferencia entre los 2 enfoques era reveladora. Moyada adaptó lo que tenía. Massa diseñó algo nuevo desde cero. El STE eligió a Massa. El contrato que siguió fue el más complejo que Tultitlán había ejecutado en materia de trolebuses. 67 vehículos articulados, ensamblados entre 1986 y 1987, utilizando las mitades traseras de 67 trolebuses de 2 ejes ya existentes en la flota del STE, combinadas con nuevas secciones delanteras fabricadas completamente por Massa.
Era ingeniería de precisión aplicada a escala industrial. Reutilizar lo que funcionaba, construir lo que faltaba, entregar un producto que el sistema podía operar sin reentrenar a toda su plantilla. El último pedido de trolebuses llegó en diciembre de 1996, 200 unidades de 12 metros para el STE. Al menos 50 fueron entregadas en 1997. Las 75 restantes llegarían en 1999, cuando Masa ya no se llamaba Masa. Esos últimos trolebuses salieron de Tultitlán con otra etiqueta en la frente, pero las manos que los fabricaron eran las mismas. El acero era el mismo. La lógica de construcción era la misma que había producido los primeros en los años 80. Hoy, en el eje central Lázaro Cárdenas, algunos de esos vehículos todavía circulan. No saben que la empresa que los fabricó quebró, fue vendida, cambió de nombre y luego resucitó con piezas chinas. Solo saben avanzar en silencio, que era lo único que siempre se les pidió que hicieran. Desde el primer día, Masa cargó un peso que ningún autobús podía transportar. No era un peso técnico, no era un problema de diseño ni de capacidad de producción. Era el peso de pertenecer a una institución que había nacido enferma y que nunca terminó de sanar, porque Masa no fue creada por el Estado mexicano en su momento de mayor fortaleza. Fue creada por Somex, la Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, en un momento en que Somex ya acumulaba síntomas de una enfermedad que sus propios directivos no querían nombrar. Para 1962, apenas 3 años después de haber creado a Masa, Somex participaba en más de 40 empresas simultáneas: hoteles, industria química, textiles, automotriz, manufactura diversa, un portafolio tan disperso que ningún equipo directivo podía administrarlo con coherencia. La institución que debía ser el motor de la industrialización nacional era, en la práctica, un conglomerado sin estrategia, agobiado por problemas de administración interna y por el peso acumulado de décadas de decisiones tomadas con criterios políticos antes que económicos. Masa era una de esas decisiones. Lo que eso significaba en la práctica no era visible en los años de bonanza. Cuando la producción crecía, cuando los contratos llegaban, cuando Tultitlán fabricaba sus 1000 unidades anuales y los autobuses Somex rodaban por las carreteras de medio país. En los años buenos, la estructura no importaba porque los números tapaban las grietas. Pero las grietas estaban ahí, esperando el primer año en que los números no fueran suficientes. Ese año llegó en 1982. El mismo peso que aplastó a Motoislo, a VAM y a DINA cayó sobre Masa con idéntica brutalidad. El peso devaluado, la inflación disparada, el mercado paralizado. Las líneas de transporte que compraban autobuses nuevos cada ciclo posponieron sus pedidos indefinidamente. La demanda de vehículos foráneos, el segmento más rentable del catálogo, se desplomó con una velocidad que los estados financieros registraban semana a semana, como una hemorragia que no encontraba torniquete. Masa respondió con lo que podía. Técnicos que habían pasado años fabricando autobuses nuevos comenzaron a desmontar las carrocerías de los delfines viejos. Esos autobuses urbanos que DINA había fabricado a mediados de los 70 y que el uso intensivo había desgastado, para instalar sobre sus chasis las carrocerías del Somex 500. No era ideal, era supervivencia. Era la creatividad que nace de la restricción cuando no hay capital para invertir en producción nueva y el cliente, en este caso Ruta 100, la paraestatal que operaba el transporte urbano de la capital, necesitaba vehículos funcionando sin importar cómo llegaran a ese estado. La producción de autobuses foráneos contaba la historia con precisión matemática. 69 unidades en 1983, 51 en 1984, 75 en 1985, 31 en 1986. Una tendencia que no necesitaba análisis sofisticado para interpretarse. Era una empresa contrayéndose hacia su propio centro, perdiendo capacidad de generar los ingresos que necesitaba para modernizarse, atrapada en el círculo vicioso de no poder invertir porque no vendía suficiente, y no vender suficiente porque no había invertido. En ese mismo periodo, 2 oportunidades de modernización llegaron y se fueron sin concretarse. Los contactos con Neoplan USA para fabricar sus autobuses en México, una alianza que hubiera traído tecnología de vanguardia y acceso al mercado norteamericano,
fueron bloqueados por el propio gobierno mexicano, sin explicación pública suficiente. El prototipo Somex 7000, desarrollado en Estados Unidos con motor Cummins NTZR 370 y transmisión Allison, el autobús más avanzado que Massa había intentado, fue cancelado antes de llegar al mercado por la misma crisis que estrangulaba todo lo demás. Cada puerta que se abría, alguien la cerraba desde adentro. En medio de la crisis, el gobierno tomó una decisión que en papel parecía lógica y en la práctica resultó ser otra capa de problemas. Durante el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, 1982-1988, Massa fue integrada al Grupo DINA, el corporativo paraestatal que reunía a las principales empresas automotrices del Estado mexicano bajo un mismo paraguas administrativo. La lógica era comprensible: centralizar la gestión, eliminar duplicidades, hacer menos anárquico un sector que el gobierno administraba con demasiada dispersión. Una sola dirección para DINA, Massa y BAM. Una sola línea de mando. Un solo interlocutor con el gobierno federal. Lo que esa lógica ignoraba era lo que Massa perdía en el proceso. Desde su creación en 1959, Massa había tenido, con todas sus limitaciones, una dirección propia, una identidad de marca propia, una relación directa con sus clientes y un catálogo diseñado para su mercado específico. Al integrarse a Grupo DINA, todas esas decisiones pasaron a depender de una estructura corporativa que tenía sus propias prioridades, sus propios problemas financieros y su propia burocracia. Massa dejó de ser una empresa que decidía. Se convirtió en una división que esperaba instrucciones. El resultado era predecible. Las iniciativas de modernización que hubieran requerido aprobación rápida y capital disponible quedaban atrapadas en los procesos del corporativo. Las relaciones con clientes que exigían respuestas ágiles chocaban con una cadena de mando que no estaba diseñada para la agilidad. Y los recursos que Tultitlán necesitaba para mantenerse competitiva competían internamente con las necesidades de DINA, que tenía sus propios problemas considerablemente más grandes. Fue en ese contexto, Massa dentro de DINA, DINA dentro de una economía en contracción, todo dentro de un gobierno que había cambiado de filosofía, que llegó la decisión que cambiaría la historia de la empresa para siempre. 17 de octubre de 1968. El gobierno de la Madrid, en sus últimas semanas, vendió Massa al sector privado. Era la primera empresa del Grupo DINA en privatizarse. Un dato que en los comunicados oficiales sonaba a logro, pero que en la realidad describía algo más incómodo. El Estado soltando primero lo que consideraba menos estratégico, o lo que tenía menos voluntad política de defender. El comprador fue un grupo encabezado por el empresario automotriz Samuel Wiegiser Carpel. Lo que siguió fue una de las anécdotas más reveladoras de cómo se hacían las privatizaciones en el México de esa época. El comprador incumplió sus pagos. La venta quedó en suspenso. La planta, que ya había cesado producción antes de que la transacción se formalizara, permanecía en ese limbo kafkiano en el que una empresa que todavía existe técnicamente ya no tiene quien la opere, ni quien la financie, ni quien responda por ella. No hubo escándalo público. No hubo proceso legal visible. No hubo ninguna rendición de cuentas sobre cómo una transacción de esa magnitud, la privatización de una de las 10 plantas de autobuses más grandes del mundo, podía fracasar sin consecuencias para nadie. Simplemente ocurrió. Y luego ocurrió lo siguiente. En noviembre de 1989, un nuevo grupo de compradores apareció con los documentos en orden y el capital necesario para cerrar la operación que Wiegiser no había podido completar. Se llamaban Enleje. Sus integrantes incluían a un periodista conocido, a varios empresarios del sector y a un nombre que en ese momento no generaba alarmas en ningún despacho oficial, porque era, después de todo, el hermano del presidente. Massa tenía nuevo dueño, y ese dueño no sabía, o no le importaba, fabricar autobuses. Para entender lo que le pasó a Massa entre 1989 y 1995, hay que entender lo que era México en esos años. El país que recibió el nuevo gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari en diciembre de 1988 era un país con una economía magullada por la crisis,
una deuda externa que consumía recursos que deberían haber ido a servicios públicos y una clase política que llevaba décadas administrando el Estado como si fuera patrimonio familiar. Lo que Salinas propuso como solución fue radical en su velocidad y en su alcance: privatizar. Vender las empresas del Estado al sector privado, abrir la economía, atraer inversión extranjera y transformar a México en una economía moderna integrada al mercado global. No era una idea sin mérito. El problema fue la manera. Las privatizaciones del sexenio Salinas no se hicieron con procesos transparentes, con licitaciones abiertas, con criterios técnicos que garantizaran que los activos públicos llegaban a manos de quienes mejor podían desarrollarlos. Se hicieron con la velocidad y la opacidad características del sistema político mexicano de esa época, donde las decisiones importantes se tomaban en conversaciones privadas, donde los compradores más favorecidos eran los que tenían acceso a las personas correctas y donde el dinero público acumulado durante décadas en empresas industriales se transfería al sector privado a precios que los análisis posteriores calificarían de escandalosamente bajos. Masa fue una de esas transferencias. El grupo Enleje, que formalizó la compra en noviembre de 1989, tenía una composición que mezclaba lo empresarial con lo político de una manera que en ese México resultaba completamente normal y que en cualquier otro contexto hubiera generado preguntas inmediatas. Entre sus integrantes estaban el periodista Abraham Zabludovsky, figura prominente de los medios de comunicación vinculados al sistema político, José Manuel Mandariaga Lomelí y otros empresarios, y Raúl Salinas de Gortari, hermano mayor del presidente de la República, hombre sin historial industrial conocido, sin experiencia en manufactura de ningún tipo, sin ninguna credencial técnica que justificara su participación en la compra de una de las plantas de autobuses más grandes del mundo. Raúl Salinas no compró masa para fabricar autobuses. Eso era evidente para cualquiera que mirara la transacción con honestidad. La compró porque podía, porque el sistema político mexicano de 1989 tenía una lógica que premiaba el acceso al poder con acceso a los activos públicos, y porque ser el hermano del presidente era el activo de acceso más valioso que existía en el país en ese momento. Masa no era para él una empresa industrial con historia y responsabilidad social. Era una ficha en un tablero de juego cuyas reglas se escribían en los pinos. El nombramiento de Carlos Íñigo de Gortari como presidente del Consejo de Administración, cargo que ocupó desde el 28 de marzo de 1990 hasta el 9 de diciembre de 1992, confirmaba que el control real de la empresa pasaba por círculos de poder, no por conocimiento del sector. Sin embargo, y esto es lo que hace la historia de Masa más compleja que una simple historia de saqueo, durante los primeros años bajo Enle, la planta funcionó. El director general designado, Gerardo Siuk Díaz, era un ejecutivo con perfil técnico real. Bajo su dirección, la producción comenzó a recuperarse con cifras que tenían sentido industrial. 600 unidades en 1990, 900 en 1991, 1,200 en 1992. El mercado respondía. Los clientes regresaban. Tultitlán volvía a tener ritmo. El primer modelo foráneo de la masa privatizada, el Premier, llegó con calidad genuina. Desarrollado con asesoría de la empresa brasileña Nilsson Buschar, el Premier montaba motor Detroit Diesel 692TA, turboalimentado de hasta 330 caballos de fuerza, transmisión Spicer de 7 velocidades, capacidad para 41 pasajeros y una longitud total de 11 mm 235 milímetros. Era un autobús competitivo. Era el tipo de producto que Tultitlán podía fabricar cuando alguien le daba condiciones para hacerlo. La paradoja era completa y brutal. La planta producía bien precisamente cuando quienes la controlaban no tenían ningún interés industrial genuino en ella. Lo que nadie en Tultitlán podía calcular era cuánto tiempo duraría esa paradoja antes de resolverse de la peor manera posible. La estructura accionaria de Masa bajo Enle tenía un defecto de diseño que ningún autobús Premier podía corregir. Era política. Y las estructuras políticas no duran. Duran mientras el político que las sostiene tiene poder. Cuando ese poder cambia, la estructura se deshace con la misma velocidad con que se armó. Diciembre de 1992.
Carlos Íñigo de Gortari abandonó la presidencia del Consejo de Administración. Con su salida se fueron también Raúl Salinas de Gortari y José Manuel Mandariaga. No hubo comunicado explicando por qué. No hubo transición ordenada ni plan de continuidad. Simplemente, los accionistas que habían llegado con el poder salieron con la misma discreción con que habían entrado, dejando detrás una empresa que en 3 años había recuperado su ritmo productivo, pero cuya estructura de propiedad acababa de perder a su eslabón más poderoso. Enero de 1993. Nuevos accionistas entraron. Jorge Zabludovsky, hijo del periodista Abraham Zabludovsky, que había participado en la compra original, quedó como presidente del Consejo de Administración. El apellido era el mismo, el peso político considerablemente menor. Para ese momento, Massa llevaba 4 años en manos privadas y había tenido 3 configuraciones accionarias distintas. No era la señal de una empresa con visión de largo plazo. Era la señal de una empresa que seguía siendo tratada como activo especulativo. Algo que se compra, se sostiene mientras es conveniente y se pasa a otras manos cuando ya no lo es. Y entonces llegó 1994. El año que partió en dos la historia económica moderna de México. Llegó a Massa con la misma brutalidad con que llegó a todas las empresas que habían tomado deuda en dólares o que dependían de un mercado doméstico estable para operar. La devaluación de diciembre hundió el poder adquisitivo de las líneas de transporte que compraban autobuses nuevos. Los créditos se encarecieron hasta niveles que paralizaban cualquier decisión de inversión. El mercado de autobuses foráneos, el segmento que el Premier había empezado a recuperar, se contrajo nuevamente con una velocidad que borraba en semanas lo construido en 3 años. Massa no tenía las reservas para absorber ese golpe. A diferencia de una empresa privada consolidada con décadas de capital acumulado, Massa llegó a 1994 con la fragilidad estructural de quien acaba de salir de una crisis. Recuperó terreno en condiciones favorables y ahora enfrentaba otra tormenta sin el colchón financiero que solo da el tiempo y la estabilidad que la empresa nunca había tenido. La producción cayó, los contratos grandes se posponieron. La planta que en 1992 había fabricado 1.200 unidades operaba a una fracción de esa capacidad. Y encima de todo eso, la estructura accionaria que debía tomar decisiones estratégicas en ese momento crítico era exactamente lo que siempre había sido. Un grupo de propietarios que miraban a Massa como inversión, no como misión. Lo que nadie entre esos accionistas anticipó, lo que nadie en Los Pinos ni en ningún despacho financiero del país pudo calcular con precisión, fue lo que ocurriría el 28 de febrero de 1995. Ese día, Raúl Salinas de Gortari fue detenido. La acusación inicial era de autoría intelectual en el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. A esa acusación se sumarían después otras de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Cargos que implicaban que parte de la fortuna acumulada por Raúl Salinas durante el sexenio de su hermano había pasado por transacciones que incluían activos como empresas privatizadas a precios convenientes. Massa no apareció en los titulares de ese arresto. No era el centro del escándalo. Era una pieza más en un rompecabezas de operaciones financieras que los investigadores tardarían años en reconstruir. Pero en Tultitlán, la noticia llegó con el peso específico de lo que significa perder al accionista más conectado políticamente en el peor momento económico posible. La planta seguía en pie. Las líneas de ensamble seguían ahí. Los trabajadores seguían llegando a su turno. Pero Massa, por primera vez en su historia, no tenía a nadie con poder suficiente para decidir qué vendría después. El 28 de febrero de 1995 amaneció como cualquier otro martes en Tultitlán. El cinturón industrial del norte del Estado de México despertó con su ritmo habitual. Los camiones de carga sobre la carretera, las puertas metálicas de las bodegas, levantándose con ese ruido de riel oxidado que es la música de fondo de cualquier parque industrial mexicano. Los trabajadores llegando en microbús o en bicicleta o a pie desde las colonias cercanas, con el café en la mano y el uniforme de trabajo puesto desde antes de salir de casa, porque así se hace cuando uno vive cerca de donde trabaja. En Tultitlán, los trabajadores de Massa llegaron a su turno como llegaban siempre.
Ficharon su entrada. Se pusieron los guantes. Revisaron las estaciones de la línea. Los autobuses en proceso de ensamble estaban donde los habían dejado la tarde anterior, a medio terminar, esperando las piezas que corresponden al siguiente turno, con esa paciencia inmóvil que tienen los objetos grandes cuando nadie los está construyendo. Todo era normal en la planta. Todo era exactamente igual que el día anterior. Lo que no era igual estaba ocurriendo a 40 kilómetros de distancia, en la Ciudad de México. La noticia viajó con la velocidad característica de las noticias que nadie esperaba, pero que de alguna manera todos intuían que tarde o temprano llegarían. Raúl Salinas de Gortari había sido detenido. Las radios lo decían. Los periódicos de la tarde lo confirmarían con fotografías. El hermano del expresidente, el hombre que había sido accionista de Masa, que había firmado documentos de compra en 1989, que había formado parte del consejo que tomó decisiones sobre la planta, mientras la Ciudad de México compraba sus autobuses sin saber quién era el dueño de la fábrica. Estaba bajo arresto por cargos que incluían el asesinato del secretario general del PRI. En Tultitlán, los supervisores de turno recibieron la noticia con la contención específica de quienes han aprendido a no mostrar lo que sienten en el trabajo. Nadie paró la línea. No había razón técnica para hacerlo. Los autobuses que estaban en proceso de ensamble seguían necesitando sus piezas, sus conexiones, sus verificaciones. El trabajo de esa mañana era el mismo que el de cualquier otra mañana. Y los trabajadores de Tultitlán lo sabían con esa claridad práctica de quien entiende que la planta no para porque un político caiga, igual que la planta no acelera porque un político suba. Pero algo había cambiado, y todos lo sabían, porque lo que el arresto de Raúl Salinas significaba para Masa no era un problema legal directo. La empresa no era parte formal de las investigaciones, al menos no en ese momento. Lo que significaba era algo más difícil de resolver que un proceso judicial. Significaba que la estructura de poder que había sostenido la propiedad de la empresa desde 1989 se había desintegrado en una mañana, y que lo que quedaba en su lugar era una dirección sin respaldo político, sin acceso privilegiado a crédito, sin la red de relaciones que en el México de esa época era tan importante para una empresa como su propio catálogo de productos. Masa no tenía un dueño con poder, y sin un dueño con poder, en ese México, una empresa era extraordinariamente vulnerable. Los pedidos pendientes seguían siendo pedidos. El contrato con el STE para los trolebuses seguía en pie. Los clientes que habían comprado Premier seguían necesitando servicio postventa. La planta tenía trabajo, pero el trabajo de hoy no resuelve la incertidumbre de mañana. Y en Tultitlán, la incertidumbre de mañana había crecido de manera exponencial en las horas que siguieron al arresto. Los ingenieros que en ese momento trabajaban en la siguiente generación de modelos, quienes habían continuado el desarrollo técnico que el Premier había iniciado, miraban sus planos con la conciencia de que los proyectos de largo plazo requieren certeza institucional. Y la certeza institucional de Masa, ese 28 de febrero de 1995, era exactamente cero. La planta seguía en pie, las líneas de ensamble seguían funcionando, pero Tultitlán, sin saberlo todavía del todo, acababa de quedarse sin dueño real. La tarde del 28 de febrero llegó a Tultitlán con la misma luz gris del altiplano. No hubo reunión de emergencia. No hubo comunicado interno de la dirección explicando lo que el arresto de Raúl Salinas significaba para la empresa. No hubo nadie convocando a los trabajadores para decirles que todo estaba bajo control, porque nadie en la dirección sabía si todo estaba bajo control, y en ese tipo de silencio institucional, los trabajadores leen la verdad con mayor precisión que en cualquier discurso. Los turnos terminaron a su hora. La gente recogió sus cosas con el mismo orden de siempre. Las herramientas volvieron a sus lugares. Las estaciones de ensamble quedaron listas para el turno siguiente. Era el ritual de cierre de cualquier día de trabajo en una planta industrial. Exactamente igual que cualquier otro día, excepto que no era cualquier otro día. 3 personas salieron esa tarde por la puerta de Tultitlán con destinos que contaban la historia completa de lo que Masa había sido y lo que estaba a punto de convertirse. La primera era un trabajador de línea con más de 15 años en la planta.
Había entrado cuando Massa todavía era paraestatal, había sobrevivido la privatización. Había visto llegar y salir a los distintos grupos de accionistas con la indiferencia práctica de quien sabe que los dueños cambian, pero la línea de ensamble permanece. Esa tarde llegó a su casa en una colonia de Tultitlán. Cenó con su familia y no dijo nada sobre lo que había pasado. No porque no lo supiera, sino porque en 20 años de trabajo industrial había aprendido que las noticias que vienen de arriba no se procesan en voz alta. Se esperan, se observan, se evalúan con el tiempo que solo da ver pasar varios ciclos completos de crisis y recuperación. La segunda era una ingeniera de procesos que llevaba 5 años en la planta. Había llegado en la época del Premier, cuando Massa privatizada todavía tenía energía y proyectos. Esa tarde se quedó más tiempo del necesario, revisando los planos de un modelo que estaba en desarrollo. Sabía, con la claridad de quien tiene formación técnica y ojos abiertos, que los proyectos de desarrollo de nuevos modelos son los primeros que se congelan cuando una empresa entra en incertidumbre. Terminó sus notas, archivó los planos, apagó la luz de su oficina. La tercera era un joven operador que había entrado a la planta apenas meses antes, en plena crisis del 94, cuando conseguir trabajo en una fábrica con historia era considerado afortunado independientemente de las circunstancias. Para él, Massa no era la planta que había fabricado el correcaminos, ni la réplica de Mannheim, ni la empresa que había movido a la ciudad más grande del hemisferio. Era simplemente su primer trabajo formal, con nómina quincenal y seguro social. Esa tarde tomó el microbús de regreso a casa sin pensar demasiado en lo que el arresto de un político significaba para su contrato. Eso vendría después. Afuera, sobre la carretera que conectaba Tultitlán con la Ciudad de México, el tráfico de la tarde corría en ambas direcciones con la indiferencia monumental del movimiento perpetuo. Entre los vehículos que avanzaban hacia el sur, mezclados con camiones de carga y autos particulares, rodaban varios autobuses Massa, Somex urbanos en las rutas del norte de la ciudad, algún premier foráneo cargando pasajeros hacia el interior del país. Y sobre el eje central, en el corazón de la capital, avanzaba en silencio un trolebús fabricado en Tultitlán. Sus pasajeros de pie se sostenían de los pasamanos. El motor eléctrico no hacía ruido. La ciudad pasaba por las ventanas sin que el vehículo añadiera nada al estruendo general. Ese trolebús no sabía que la empresa que lo había fabricado acababa de perder su ancla política. No sabía que en los años que seguirían, Tultitlán cambiaría de dueños otra vez, que el nombre Massa desaparecería de los documentos corporativos y que una bandera sueca se izaría sobre la misma planta donde trabajadores del Estado de México habían demostrado que podían copiar a Mannheim y fabricar al mismo nivel. Solo sabía avanzar en silencio, y en esa ignorancia perfecta, en esa continuidad mecánica que no pregunta quién es el dueño sino solo si hay corriente en los cables, estaba el resumen más honesto de lo que Massa había logrado construir y de lo que el poder político nunca pudo quitarle completamente. Vehículos que funcionaban, que duraban, que seguían siendo útiles mucho después de que los hombres que habían firmado los documentos de compra estuvieran en la cárcel o en el olvido. Entre febrero de 1995 y septiembre de 1998, transcurrieron 3 años y medio en los que Massa operó en ese estado indefinido, que no tiene nombre preciso en ningún organigrama corporativo. No estaba en quiebra, no había dejado de producir, no había un proceso legal que la paralizara formalmente, pero tampoco tenía la dirección estratégica que una empresa de esa escala requería para tomar decisiones de largo plazo. Los contratos del STE seguían llegando, los trolebuses seguían necesitándose, y Tultitlán los fabricaba con la disciplina profesional de siempre. Pero nadie en la estructura accionaria tenía la combinación de capital, visión industrial y estabilidad política necesaria para llevar a Massa hacia la siguiente etapa de su historia. Era una empresa funcionando en piloto automático, y el piloto automático, por definición, no lleva a ningún destino nuevo. Jorge Zabludovsky presidía el consejo con la autoridad limitada de quien heredó una silla que había perdido su peso político original. Los accionistas que quedaban, una combinación de individuos del consejo, la empresa brasileña Carrocerias Nilsson, Buscar y la ya privatizada Dina S.A., no formaban un bloque con visión común
ni con recursos suficientes para hacer lo que Tultitlán necesitaba. Una inversión real, sostenida, con horizonte de 10 años. Lo que esa estructura sí podía hacer era vender, y vender era exactamente lo que el mercado automotriz global estaba dispuesto a comprar. Volvo, el fabricante sueco de vehículos pesados, con presencia en camiones, autobuses y maquinaria industrial en los 5 continentes, llevaba años observando el mercado mexicano con el interés específico de quien sabe que el Tratado de Libre Comercio había abierto una región enorme y que la manera más eficiente de entrar a esa región no era construir desde cero, sino adquirir lo que ya existía. Tultitlán tenía exactamente lo que Volvo necesitaba: una planta funcional, una fuerza laboral experimentada, una red de distribución establecida y un nombre que 40 años de autobuses Somex habían convertido en sinónimo de transporte en México. En septiembre de 1998, Volvo Buses compró Masa por $74 millones. La cifra merece un momento de contexto. $74 millones por una planta que era réplica de Mannheim, que había sido una de las 10 más grandes del mundo, que había fabricado más del 80% de los autobuses urbanos de la Ciudad de México, que había entregado 700 trolebuses al sistema de transporte de la capital, que había exportado a Perú y que había demostrado durante 4 décadas que México podía fabricar al estándar europeo. Comparado con los 200 millones que el gobierno mexicano había pagado para deshacerse de BAM, recibir 74 millones por Masa parecía casi un acto de justicia contable. Pero era también la medida exacta de lo que años de inestabilidad política, crisis económicas sucesivas y una privatización mal diseñada habían hecho al valor de un activo que debería haber valido mucho más. Volvo anunció además una inversión adicional de $80 millones en los 2 años siguientes para modernizar las instalaciones de Tultitlán y agregar capacidad de producción de automóviles. Acceso al mercado del Telecán desde una planta ya operativa en territorio mexicano. La empresa fue renombrada Volvo Buses de México, S.A., mismo edificio, misma dirección en Tultitlán, mismos trabajadores que habían llegado a esa planta en la época del Somex, del Premier, de los trolebuses articulados. Diferente nombre en la fachada, diferente bandera en las comunicaciones corporativas, diferente himno en las juntas de inicio de año. Para los trabajadores de la línea, la transición fue más ordenada de lo que cualquiera hubiera anticipado. Volvo necesitaba continuidad operativa. Comprar una planta para cerrarla no tenía ningún sentido económico. Necesitaba que los ingenieros que sabían fabricar autobuses en Tultitlán siguieran fabricando autobuses en Tultitlán, ahora bajo estándares suecos y con catálogo sueco, pero con el know-how mexicano que era exactamente lo que había pagado 74 millones por adquirir. Lo que Volvo no compró, lo que no podía comprar porque no estaba en ningún balance ni en ningún inventario de activos, era la historia. No compró el correcaminos. No compró los Somex S5000 que habían llevado pasajeros de Ciudad de México a Monterrey a través de noches enteras de carretera. No compró los trolebuses articulados ensamblados con la mitad trasera de unidades existentes y la mitad delantera diseñada desde cero. No compró la decisión de construir una planta que replicara a Mannheim cuando nadie en América Latina había intentado algo similar. Esa historia quedó donde siempre quedan las historias de las empresas que desaparecen sin que nadie organice un acto de cierre, en la memoria de quienes trabajaron ahí, en los vehículos que todavía rodaban por las calles, en los registros técnicos que nadie sistematizó porque nadie consideró que merecían ser preservados. Los últimos 75 trolebuses del pedido de diciembre de 1996 fueron entregados en 1999, ya bajo el nombre Volvo, ya con la nueva papelería corporativa, ya sin ninguna referencia visible a Masa en los documentos de entrega. Pero las manos que los habían fabricado eran las mismas. El acero era el mismo. La lógica de construcción que los hacía silenciosos y duraderos era la misma que había producido los primeros trolebuses Masa más de una década antes. El nombre había cambiado. Lo que valía no había cambiado. Y lo que valía seguiría circulando por los ejes viales de la Ciudad de México mucho tiempo después de que el nombre desapareciera de todos los registros oficiales. Cuando una empresa desaparece,
Lo primero que muere es el nombre. Desaparece de los letreros, desaparece de los documentos, desaparece de las conversaciones corporativas donde antes era referencia obligada. El nombre se convierte en historia, y la historia, en México, tiende a acumularse en cajones que nadie vuelve a abrir. Con Maza ocurrió algo diferente. El nombre no murió. Resistió de la manera más extraña y más honesta posible. En las calles, en los vehículos que seguían rodando por la ciudad con el mismo silencio de siempre, sin importar lo que hubiera cambiado en los registros corporativos de Tultitlán. Los pasajeros que subían a un trolebús en el eje central no sabían, y no tenían por qué saber, que el vehículo que los llevaba había sido fabricado por una empresa que ya no existía con ese nombre. Para ellos era simplemente el trolebús, el que no hace ruido, el que llega. Y eso, en la economía real de una ciudad de 20 millones de personas, es una forma de inmortalidad que ningún registro mercantil puede cancelar. Durante los primeros años del siglo XXI, la presencia de Maza en las calles de México se medía no en producción nueva, sino en durabilidad heredada. Los Somex urbanos de las rutas norte de la capital, algunos con más de 15 años de servicio, seguían operando con la terquedad de los vehículos que fueron construidos para resistir el uso más intensivo posible. Los Premier foráneos aparecían ocasionalmente en terminales de ciudades medianas, en líneas que habían renovado parte de su flota, pero conservaban las unidades más viejas para rutas secundarias donde la frecuencia importaba más que la antigüedad del equipo. Y los trolebuses. Siempre los trolebuses. De los más de 700 que Maza había entregado al STE a lo largo de su historia, una porción significativa seguía en servicio activo entrada la segunda década del siglo. No porque el sistema no quisiera renovarlos, sino porque los vehículos simplemente no dejaban de funcionar. Los sistemas electrónicos Toshiba, primero, Mitsubishi, después, habían resultado ser exactamente tan confiables como sus fabricantes prometían. Los cuerpos estructurales, diseñados con los estándares que Tultitlán había copiado de Mannheim, resistían el paso del tiempo con una solidez que los autobuses de combustión contemporáneos no siempre igualaban. Había algo en esa durabilidad que decía más sobre Maza que cualquier cifra de producción. Una empresa puede fabricar muchas unidades. No todas las empresas fabrican unidades que sigan siendo útiles 20 años después en las condiciones de uso más exigentes del mundo. El tráfico de la Ciudad de México, las rutas que no perdonan, los horarios que no descansan. Maza lo había hecho, y ese hecho, silencioso como los propios trolebuses, era el argumento más sólido posible a favor de lo que Tultitlán había representado en la historia industrial de México. Mientras tanto, en los archivos del Poder Judicial, el caso de Raúl Salinas de Gortari avanzaba con la lentitud característica de los procesos que involucran a personas con recursos suficientes para ralentizarlos. Condenado en 1999 por enriquecimiento ilícito a una sentencia que fue revisada, apelada y modificada en múltiples ocasiones a lo largo de los años siguientes, Raúl Salinas salió de prisión en 2013 después de casi 18 años detenido. Su paso por Maza, los documentos que firmó en noviembre de 1989, los meses en que fue accionista de la planta que movía a la ciudad más grande del mundo hispanohablante, nunca fue el centro de ninguna investigación específica. Era una nota al pie en una historia más grande y más oscura. La planta de Tultitlán, convertida en Volvo Buses de México, continuaba operando con solidez bajo la administración sueca. Volvo había cumplido su promesa de inversión. Las líneas de producción se modernizaron, el catálogo se renovó, los estándares técnicos se alinearon con los de una multinacional con presencia en 100 países. Tultitlán se convirtió en uno de los centros de producción de autobuses Volvo para el mercado latinoamericano. Un destino que ninguno de los fundadores de Shepard Hermanos ni ninguno de los directivos de la época paraestatal habría imaginado posible en 1959. Entonces, en 2016, ocurrió algo que nadie en la industria esperaba. El nombre Maza regresó al mercado mexicano. Una alianza entre Volvo y el grupo SAIC chino, que daba origen a Sunwing Bus,
Decidió que la marca Masa todavía tenía valor reconocible en México y la recuperó para una nueva línea de autobuses ensamblados en territorio nacional. Los nuevos autobuses Masa incorporaban motores Cummins, transmisiones ZF, ejes Dana, sistemas de frenos Google Eapco, tecnología global de primer nivel, ensamblada con mano de obra mexicana bajo un nombre que 4 décadas de Somex y Premier habían convertido en sinónimo de autobús serio en este país. No era el mismo Masa, era imposible que lo fuera. No tenía la historia del Correcaminos, no tenía la planta réplica de Mannheim en su memoria institucional, no tenía a los trabajadores que habían fabricado los primeros trolebuses articulados, ni a los ingenieros que habían desarrollado el Premier con asesoría brasileña. Era un nombre recuperado de un cajón industrial, lavado y pegado sobre una nueva línea de productos con lógica de mercado perfectamente comprensible. Pero el hecho de que alguien decidiera recuperarlo, de que en 2016 el nombre Masa todavía valiera lo suficiente para ponerlo en la frente de un autobús nuevo, decía algo que ningún comunicado corporativo podría decir mejor, que lo que se construye con honestidad industrial no desaparece completamente, aunque desaparezca la empresa que lo construyó. Los nombres que merecen durar, duran, aunque sea pegados sobre productos que sus creadores originales no reconocerían, aunque sea en un mercado que ya no recuerda exactamente por qué ese nombre le resulta familiar, aunque sea en el silencio particular de un trolebús que avanza por el eje central, sin que nadie a bordo sepa que lleva consigo 40 años de historia industrial mexicana, que el poder político intentó usar como moneda y que la calidad del trabajo convirtió, a pesar de todo, en algo que durara. Tultitlán no es una ciudad que aparezca en los libros de historia industrial de México. No tiene el peso simbólico de Ciudad Sahagún, construida desde cero para albergar a Dina. No tiene la carga narrativa de Vallejo, donde BAM fabricó motores que Detroit no supo hacer. No tiene la nostalgia entrañable de Saltillo, donde Isidro López puso el nombre de su apellido en una motocicleta que décadas después seguía rodando por las calles. Tultitlán es simplemente un municipio del cinturón industrial del norte del Estado de México, donde, durante 4 décadas, una fábrica fabricó los autobuses que movieron a la ciudad más grande del hemisferio occidental. Eso debería ser suficiente para que alguien lo recordara. Generalmente no lo es. Y esa ausencia de memoria, esa facilidad con la que México olvida lo que construyó, es la primera lección que Tultitlán nos deja. La primera lección es sobre la diferencia entre construir y poseer. Masa construyó algo extraordinario, una planta que replicaba a Mannheim, trolebuses que todavía circulan décadas después, autobuses que cubrían el 80% del transporte urbano de una megalópolis, ingenieros que desarrollaron el Premier con asesoría brasileña y que fabricaban trolebuses articulados con tecnología japonesa. Todo eso fue real, fue verificable, fue tangible en las calles de la ciudad, pero Masa nunca fue dueña de su propio destino. Primero dependió de Somex, que nació enferma y la contagió con su fragilidad estructural. Luego dependió de Grupo Dina, que la absorbió sin darle lo que necesitaba. Luego dependió de accionistas privados cuya motivación principal nunca fue fabricar autobuses. Y en ninguna de esas etapas tuvo la autonomía real que separa a una empresa que crece de una empresa que sobrevive. Construir no es suficiente si quien construye no controla lo que ha construido. México ha demostrado esa lección con suficiente consistencia histórica para que ya no pueda llamarse sorpresa. La sorpresa sería que alguien en posición de cambiarla decidiera hacerlo. La segunda lección es sobre el costo real de las privatizaciones sin diseño. Cuando el gobierno de la Madrid decidió vender Masa en 1988, tenía razones que podían defenderse en un seminario de economía. Las empresas paraestatales eran ineficientes. El Estado no debería fabricar autobuses. El sector privado asignaría mejor los recursos. Esos argumentos no eran necesariamente falsos, eran incompletos, porque una privatización bien diseñada no solo transfiere la propiedad, establece condiciones, exige compromisos de inversión, verifica que el comprador tiene capacidad técnica y financiera real para desarrollar el activo, crea mecanismos de supervisión que protejan el interés público
en empresas que proveen servicios esenciales. Nada de eso ocurrió con Massa. El primer comprador incumplió sus pagos. El segundo grupo incluyó al hermano del presidente sin que nadie en ningún organismo regulatorio considerara que eso merecía escrutinio adicional. La empresa fue revendida en meses a un nuevo grupo de accionistas. Y todo ese proceso ocurrió mientras la planta que fabricaba los autobuses de la ciudad más poblada del país simplemente esperaba que alguien decidiera qué hacer con ella. Privatizar sin diseño no es liberalizar la economía. Es regalar el patrimonio público a quien tenga las conexiones para recibirlo. Y el costo de ese regalo no lo pagan los accionistas que firman los documentos. Lo pagan los trabajadores que pierden certeza laboral, las ciudades que dependen de esas industrias y los contribuyentes que financiaron durante décadas lo que alguien se llevó en una tarde. La tercera lección es la más simple y la más difícil de aceptar. La calidad del trabajo no protege a la empresa que lo hace. Los trolebuses Massa son buenos. Son tan buenos que siguen funcionando décadas después de que la empresa fue vendida, renombrada y parcialmente olvidada. Los Somex foráneos que recorrieron las carreteras de México durante 20 años fueron buenos. El Premier fue bueno. Los articulados del STE fueron buenos. Tultitlán fabricó bien durante 40 años, con tecnología prestada, con capital escaso, con la inestabilidad estructural de quien nunca tuvo dueño verdadero. Y aún así fabricó bien, y de nada sirvió. No sirvió para proteger a la empresa de la política. No sirvió para garantizarle capital en los momentos de crisis. No sirvió para que el Estado la defendiera cuando la vendía, ni para que los compradores privados la valoraran por lo que realmente era. La calidad del trabajo fue real y fue insuficiente, porque la calidad del trabajo por sí sola no decide el destino de una empresa en un sistema donde ese destino lo deciden otras cosas. Esa es la lección más incómoda, no porque sea nueva, sino porque México la ha repetido con suficiente frecuencia para que ya nadie pueda argumentar que no la conoce. Hoy, en el eje central Lázaro Cárdenas, un trolebús avanza en silencio hacia el norte. Sus pasajeros están de pie y sentados, mirando el teléfono, cerrando los ojos en el trayecto corto entre dos estaciones. Nadie mira la carrocería, nadie lee el número de serie, nadie recuerda que ese vehículo fue fabricado en Tultitlán por una empresa que perteneció al hermano de un presidente, que fue comprada por suecos, que resucitó su nombre con piezas chinas y que dejó como único testimonio duradero de su existencia estos vehículos silenciosos que se niegan a dejar de funcionar. El trolebús no sabe nada de eso. Sabe que hay corriente en los cables. Sabe que tiene pasajeros que llevar. Sabe avanzar en silencio por una ciudad que nunca le preguntó quién lo fabricó, ni por qué importaba que alguien en Tultitlán hubiera decidido, en algún momento del siglo pasado, que México merecía autobuses que duraran. Merecía, y los tuvo. Que no hayamos sabido conservar la industria que los fabricaba. Eso ya es otra historia. Una que México sigue contando, con distintos protagonistas y el mismo final, cada vez que decide que el poder importa más que el trabajo.